Buenas tardes, muchas gracias a Raúl y al colegio. Yo voy a presentar la ley de voluntad anticipada, que sería realmente bastante extenso su reglamentación, pero hice digamos que acoté a aspectos más vinculados a esta etapa, como vamos a ver. Esta reglamentación fue hecha por la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención del Ministerio, la Comisión Honoraria de Medicina Intensiva, el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, el Departamento de Comunicación al Usuario, Departamento de Economía de la Salud y representantes de las organizaciones de los usuarios. Y también hicimos unas guías que han sido difundidas en todos los efectores y que esperemos que les estén llegando. Si no es así, hay que reclamarlas porque están esas guías para ser distribuidas a todos y están en la página del Ministerio. En definitiva, vamos a la definición, ¿qué es la voluntad anticipada? Entonces, la voluntad anticipada es el derecho de toda persona a hacer respetar su voluntad y sus preferencias respecto a la atención de la salud en la última etapa de su vida, si en ese momento no está en condiciones de entender, de comprender, de poder expresarse. Y esto está consagrado en la ley 18.473 y el decreto que la reglamenta, que fue de diciembre del año pasado. Y allí, en el decreto también se detalla cómo hacer, dónde dirigirse para expresar la voluntad, cómo se debe administrar esa voluntad llegado el momento del cumplimiento de la misma. En definitiva, se observan dos momentos en esta ley. El momento en el cual se da la expresión de la voluntad anticipada, que cualquiera de nosotros lo puede hacer en este momento, cualquier persona, y allí están los requisitos que expresa la ley. El titular tiene que ser mayor de edad, tiene que ser capaz, la capacidad se presume, todos somos capaces, a no ser que hayamos sido declarados incapaces. Las oficinas de atención al usuario de todos los efectores son quienes deben tener los formularios y quienes deben ayudar a la expresión de la voluntad. El formulario es gratuito y también se puede hacer en un escrito notarial que, bueno, tiene costo y tiene unas características diferentes y particulares. Pero la comisión que reglamentó la ley estableció un formulario que es bastante general y que además permite, en un espacio, permite expresiones particulares de los usuarios. A su vez, la voluntad tiene que ser resguardada en la historia clínica en papel y también en la historia clínica electrónica, que cada vez es más frecuente. La voluntad puede ser revocada, y eso también está reglamentado, y además es muy importante en esa expresión de voluntad la designación del representante, porque el representante es quien va a hablar por nosotros cuando llegue el momento de cumplir esa voluntad. Y entonces el segundo momento es cuando se produce la concreción de la voluntad. Fue expresada 5 años antes y llegamos a un punto en el cual vamos a ver cuál es la voluntad de esa persona. En definitiva, para que esto ocurra, para que se vaya a ver la voluntad de la persona, la ley nos exige que tengamos el diagnóstico de un estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible. Es decir, es una definición muy exigente la de la ley. Terminal, incurable e irreversible. En ese punto, si la persona está inconsciente, está intubada, está en coma o está con una patología neurológica que le impide expresarse, vamos a ver cuál fue su voluntad. Es decir, me parece que esto es clave de definir que ese diagnóstico es a lo que nos hemos estado refiriendo hasta ahora. La gran dificultad que tiene la medicina de tener la certeza de ese momento. Entonces, para la concreción de la voluntad, vamos a referir a 3 aspectos: consejos para los profesionales de la salud, la figura del ateneo ante la última etapa de la vida, que se le da un valor legal, y situaciones en las cuales no hay expresión de la voluntad anticipada, que por la experiencia internacional sabemos que son la mayoría. Entonces, algunos consejos para el equipo de salud que realizó la comisión. La idea es que la expresión de
de la voluntad anticipada es una ponderación, es un aumento de la autonomía del paciente y debe ser utilizado como una ayuda en el proceso de planificación de los cuidados. Es el paciente que nos está dando un mensaje, una idea de sus preferencias. La buena práctica clínica implica el respeto a la voluntad del paciente. Y eso a veces nos cuesta, pero tenemos que entender lo que el paciente quiere. Siendo de siempre el paciente es el mejor interlocutor, haya expresado la voluntad anticipada o no. Y también excepto cuando su estado de salud le incapacita, y también hay ejemplos de eso, que el paciente en ese momento, en un momento de mayor debilidad, en el cual hay una disfunción de distintos sistemas fisiológicos, no está en condiciones de hacer un razonamiento muy lógico. Y ahí también es una dificultad que se nos pone a los médicos de saber de que tiene una incapacidad transitoria o no. Y en relación a las voluntades anticipadas, tenemos ahora, de que está la ley, está reglamentada, la obligación de tenerlas en cuenta, y es recomendable razonar por escrito en la historia clínica. Es decir, ningún juez, ninguna familia nos va a penalizar por haber hecho un razonamiento que no es compartible, pero sí puede ser penable o condenable el no haber razonado, el no haber transmitido una secuencia lógica de pensamiento. Entonces, resumiendo un poco estos consejos para el equipo de salud, ¿qué debe estar contemplado en nuestro razonamiento? Debe estar contemplada la condición clínica previa, la calidad de vida previa, la condición clínica actual, en definitiva el pronóstico, el diagnóstico de etapa terminal que nos exige la ley, la opinión de colegas, lo cual está reflejando la prudencia en nuestra decisión, no es un arrebato, no es una decisión inconsulta, tomada en forma apresurada. La opinión del paciente, que esto viene a ser la expresión propia de la voluntad anticipada, y la opinión de la familia cuando hay ausencia de la voluntad anticipada. Es decir, la familia va a tener un lugar siempre, pero cuando la voluntad está expresa, libera a la familia de esa decisión. Y nosotros debemos hacerle caso al paciente y no de repente al sentimiento de la familia en ese trance. La figura del Ateneo. Es decir, nosotros veíamos que había muchas definiciones, pero no había un método práctico en el cual pudiera muchas veces salir de la situación de indefinición. Entonces, en la práctica clínica está el Ateneo como un elemento muy presente y muy frecuente, que fue citado por Alberto y bueno, por todos. Entonces se le da un valor legal la reglamentación. Entonces, ¿cuándo se debe convocar un Ateneo para tomar decisión? Entonces, la ley inicial, que es del 2009, decía que tenía que ser ratificado por un segundo médico el diagnóstico de etapa terminal. El problema es que ese segundo médico no podía ser funcionario, no podía ser funcionario de la misma institución, tenía una serie de condiciones que hacían que a veces no estuviera ese segundo médico. Por lo tanto, para certificar en sustitución de ese segundo médico, el Ateneo puede hacerlo. A su vez, cuando el paciente haya expresado la voluntad contraria a la suspensión de los tratamientos, el paciente no lo quiere o su familia no quiere suspensión de tratamiento, pero estamos ante una situación de irreversibilidad, de una etapa terminal de una enfermedad incurable. Y la ley, que es la ley de derechos de los pacientes, nos obliga, o sea, mejor dicho, nos impide a hacer obstinación terapéutica. Entonces, los médicos estábamos presionados por dos cosas. Por un lado, el paciente no quería suspender o su familia, y también estamos impedidos de hacer encarnizamiento terapéutico. Entonces el Ateneo es quien nos puede ayudar en esa situación. Y después, en situaciones concretas donde no hay expresión de voluntad anticipada, que como sabemos son muy frecuentes. Entonces ese Ateneo se le da, digamos, algunas características, se le dan plazos. Por ejemplo, el Ateneo debe de fallar o debe de tomar una decisión en 48 horas. La integración debe ser integrado al menos por 3 médicos
con la única excepción de 2 médicos en casos justificados, por ejemplo, en algunas localidades del interior que no hay 3 médicos. Esto puede darse en cualquier lugar del país. Y una vez que esté con el mínimo exigido, el Ateneo debe ser convocado en forma amplia, y tiene que ser algo en el cual puedan venir médicos, hay que llamar a los médicos consultantes que participaron de la asistencia, a los médicos de la familia tiene que saber que se va a hacer ese Ateneo, y entonces allí la familia puede tener un médico amigo, puede contratar a un médico, quiere que venga fulano de tal, también tiene derecho a que venga a ese Ateneo, un familiar. Y también se pueden, en casos particulares, se puede convocar a médicos que por su experiencia querramos su opinión. También otros profesionales de la salud, como la licenciada, licenciada en enfermería, que están prestando asistencia al paciente, o licenciados en psicología, integrantes de la Comisión de Bioética, es decir, a quienes nosotros consideremos que nos van a ser de ayuda en este caso particular. No tiene por qué ser tan extenso. Tiene que tener los mínimos que dijimos y también se puede ampliar en situaciones particulares. Y las funciones del Ateneo, para que el método sea correctamente aplicado, el médico tratante es quien convoca al Ateneo y debe exponer el caso facilitando los documentos clínicos, debe de registrar la decisión adoptada por el Ateneo en la historia clínica y debe comunicar a la familia la decisión tomada. A su vez, los profesionales que integran el Ateneo tienen que participar activamente, deben participar, deben dar su opinión, deben facilitar documentos, escribir o firmar junto al médico tratante y, si se lo pide, ayudar en la transmisión a la familia. Después, un aspecto que de repente no está lo suficientemente claro es que la ley de voluntad anticipada no solo regula en los casos en los que hay expresión de la voluntad anticipada, sino que regula en todos los casos. Porque la ley de derechos de los pacientes remite todas estas situaciones a lo que dice la ley de voluntad anticipada. Entonces, la ley de voluntad anticipada, cuando hay expresión, pero cuando no hay expresión, también establece un mecanismo en el cual la situación sería la siguiente. La decisión, y esto está escrito así y de repente se presta a confusión. En los pacientes mayores de edad, en la última etapa de su vida, la decisión de la suspensión del tratamiento o procedimientos será técnicamente indicada por el médico tratante, una decisión técnica, una indicación técnica, pero una decisión que por ley reside en la familia. Y entonces ahí está esa tensión que creo que fue expresada con otros términos, pero es esa tensión, esa obligación al diálogo que la ley nos pone en esa situación. Hay una indicación técnica, pero una decisión de la familia o del paciente cuando expresó la voluntad, pero cuando no la expresó, la familia tiene que comprenderla y tiene que estar a esa decisión. Y las personas habilitadas para la toma de la decisión son el cónyuge o concubino y los familiares en primer grado de consanguinidad. Las situaciones también especiales, delicadas, es cuando se trata de niños, son situaciones diferentes y en los cuales también hay una indicación técnica, pero los familiares habilitados por la norma, que son los padres en ejercicio de la patria potestad o quienes la estén ejerciendo. Y en el paciente incapaz es una situación también parecida, en la cual el curador es la persona que va a hablar por el paciente. En situaciones que no hay expresión de la voluntad anticipada, se requiere la unanimidad de aquellos convocados a la toma de decisión. Si hay 2 hijos que no están de acuerdo, entonces ahí teníamos un problema. Y bueno, nosotros sugerimos, y la reglamentación así lo expresa, de que el Ateneo es quien toma la decisión. Es decir, se recomienda entonces que el Ateneo, como una figura de la práctica clínica habitual, y quizá nosotros no fuimos más allá, pero después el Ateneo también puede tener discrepancias internas, y ahí me parece que entra los planteos de DEICAS.
O sea que cuando no hay unanimidad, cuando hay discordancia con la opinión del médico tratante y la familia, cuando otras situaciones, cuando no hay familiares, una situación que a veces es frecuente, no hay nadie con quien hablar, cuando la decisión de no ingresarlo genera alguna controversia, cuando los propios profesionales no se han expresado claramente y no queda clara, entonces, bueno, lo hacemos en un Ateneo. Cuando hay conflictos por iatrogenia previa, algo que también es frecuente el encarnizamiento terapéutico cuando hay un pecado previo que no queremos asumir. Y cuando también los pacientes han cometido múltiples abandonos del tratamiento, también hay casos, se trata, mejora, se abandona, vuelve a ingresar, vuelve a curarse, vuelve a abandonar, es decir, esos son casos que también son muy desgastantes y que pueden ser pasibles de un Ateneo. La detención o suspensión de tratamiento está vedada la suspensión de los cuidados paliativos. No se suspenden y no podemos suspenderlo. La ley de la voluntad anticipada prevé que todos los pacientes y sus familias reciban asistencia paliativa de acuerdo a las normas del ministerio, ¿no? Y bueno, nada más.